Bienvenido al curso de Aritmética Math 082 en línea del señor Sousa. Quería hacer este video para darle la bienvenida al curso, y también para mostrarle algunas de las características clave de los materiales en línea. Una de las ventajas de este curso es que todos los materiales del curso son gratuitos en línea. El único costo adicional sería si quisiera imprimir una copia del libro de texto. Una vez que inicie sesión en el curso, lo primero que notará es este calendario en el que se publican todas las fechas de vencimiento. Entonces, puedes ver que la clase comienza oficialmente el 14 de enero. La primera fecha de vencimiento es el 19 de enero. Si hace clic en el día 19, en realidad se enumerarán las tareas específicas que vencen, y todas las fechas de vencimiento son las 11:59 p.m. Pero es importante no solo confiar en el calendario para saber qué está pasando en el curso. Es importante que lea los anuncios de forma regular. Entonces, si hace clic en los anuncios, esta es la forma principal en que le comunicaré información importante sobre el curso. Así que deberías leerlos a diario. Y también enfatizaré las fechas de vencimiento en rojo. Además de los anuncios, también se le pedirá que participe en discusiones en línea con sus compañeros de clase. Para hacer esto, simplemente haga clic en el enlace de discusión aquí. Entonces, para la discusión 1, aquí están las 5 preguntas a las que debe responder. Una vez que esté listo para publicar su respuesta, simplemente haga clic en este enlace de discusión aquí, y luego haga clic en Nuevo hilo, luego puede escribir su respuesta aquí y hacer clic en Enviar. Todo el contenido matemático del curso está organizado en módulos, y cada módulo está organizado de manera muy similar a un libro de texto. Entonces, si selecciono el módulo 1, la primera opción aquí es acceder al libro de texto para todo el módulo. También hay un enlace para soluciones detalladas a cualquier problema extraño para práctica adicional. Cada módulo está dividido en secciones. Entonces, si hago clic en la sección 1, cada sección está organizada de la misma manera. Hay 3 partes en cada sección. Hay un enlace al libro de texto en línea, que se abre como un PDF, que luego puede imprimir si lo desea, o simplemente leer en línea. Y luego están los videos, y hay 2 tipos de videos. Hay lecciones en video y ejemplos en video. Todos los videos están alojados en YouTube, por lo que si selecciono esta primera lección, se abordarán todos los temas principales para esa sección específica. Bienvenido a una lección sobre valor posicional y números enteros. Los objetivos de este video son definir el recuento de números y números enteros, determinar el valor posicional de los números enteros, y luego escribir números enteros en formato expandido. Y todos los videos están disponibles en HD. Entonces, una vez que vea las lecciones y luego los ejemplos en video, estará listo para practicar la tarea. Entonces, si seleccionamos el enlace de tarea, observe cómo esta primera tarea tiene 24 preguntas. Las preguntas de tarea tienen un número ilimitado de intentos, y tienes 2 oportunidades en cada versión. Entonces, por ejemplo, si escribes sus respuestas a esta pregunta y te la pierdes, puedes hacerlo una vez más con el mismo número. Si lo vuelve a perder, obtendría una nueva versión. Y dentro de la mayoría de las preguntas, hay opciones de ayuda en video aquí. Así que si olvida cómo hacer una pregunta específica, puede hacer clic en este enlace aquí. Y se abre un video que explica un problema similar. En este problema, se nos da el número 53.981.476. Una vez que ves el video, puedes volver a intentar la pregunta de tarea. Una vez que ingrese su respuesta, haga clic en enviar y recibirá comentarios instantáneos. Si quisiera, podría ir directamente a la respuesta para revisar por su cuenta, pero luego para obtener crédito, obtendrías una nueva versión. Entonces, una vez más, toda la tarea se verá similar a esto. Entonces, una vez que haya trabajado en cada sección, lea el libro de texto, mire los videos y complete su tarea. Para prepararse para su examen, siempre tendrá este examen de práctica opcional. Esto no cuenta como parte de su calificación, cuenta como tu guía de estudio para prepararte. Y luego, finalmente, tomarías la prueba del módulo. Y una vez que ingresa a la prueba, debe completarla. También hay un límite de tiempo de 2 horas en la mayoría de las pruebas. Y cada pregunta de prueba tendrá 2 intentos. Lo último que debo mencionar, también estaré publicando recursos adicionales aquí, y aquí hay información sobre el examen final. Por lo tanto, quiero darle la bienvenida al curso y espero que encuentre útiles estos recursos. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo.